Muy bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy damos inicio entonces a nuestra reunión de la comunidad de hombres católicos San José y sus invitados e invitadas. Es una bendición de Dios la que recibimos, no solamente porque el Señor nos llamó como hombres católicos para reunirnos y compartir nuestra fe, sino que como un fruto de ese compartimiento, pues también nos ha invitado a que invitemos a nuestras parejas, esposas, madres, hermanos, hermanas y otras personas de otras comunidades, para que se unan a nosotros y que compartan con nosotros el carisma de nuestra comunidad. El carisma de nuestra comunidad desde que se inició es el carisma de la enseñanza. Y dentro de ese carisma de la enseñanza hemos iniciado el año pasado el programa Testigos de su Misericordia, que es un programa de formación permanente para predicadores católicos, hombres y mujeres. Entonces, este año pasado fue algo maravilloso en donde nos volcamos a compartir esa enseñanza. En este año continuamos la primera y segunda semana de cada mes con el programa de preparación para predicadores, pero hubo una variante dentro del contenido del año y la tercera semana estamos desarrollando lo que son los sacramentos, una base fundamental para la preparación de cada católico, incluyendo a los profetas. Y en la cuarta semana estamos desarrollando el tema del Evangelio de la sinodalidad, para ir caminando juntos, como significa la palabra sínodo, en comunión, en participación y en misión, que es el envío de la iglesia, y ir juntos viviendo la experiencia del movimiento del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia católica. Como ven, también hay meses que tienen un miércoles extra, como es este miércoles. Entonces, ese miércoles es para temas especiales. Son temas que hay que discernirlos y hay que buscar lo que el Espíritu Santo quiere hoy comunicar y también la manera en que lo quiere comunicar. Entonces, hoy yo los voy a invitar a que se queden conmigo con sus micrófonos apagados mientras los introduzco en el tema que es el silencio de Jesús. El silencio de Jesús. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a introducirnos en el silencio de Jesús para poder meditar, reflexionar y contemplar la Semana Santa que se nos avecina. Entonces, el envío que nos quiere hacer hoy a todos los que vamos a ver esta enseñanza es que vivamos esa experiencia desde el silencio de Jesús. Quiere decir, nos va a adentrar en el corazón de Jesús y nos va a hacer comprender primero el silencio de Jesús. Y ya comprendiendo eso, desde ese silencio, acompañando a Jesús en el silencio, vamos a ver cómo vamos a vivir entonces esta Semana Santa. Es un tema maravilloso. Lo voy a reducir a una media hora para que podamos tener una puesta en común y que cada uno de ustedes opine de lo que va a recibir acerca del silencio de Jesús y que se lo aplique a sí mismo y diga, bueno, a mí me ha tocado que vivir en el silencio esta enfermedad, por ejemplo, o yo no he aprendido todavía a callarme y a escuchar la voz de Dios, o estoy en ese proceso, en fin, o no sé, cada quien, el Espíritu los moverá para que enriquezcan esta enseñanza. El tema principal entonces va a ser el silencio de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a adentrarnos en eso inicialmente y les voy a pedir que por favor cierren sus micrófonos para que no haya ninguna perturbación, ¿verdad? También apaguen sus cámaras. Muy bien. Entonces vamos a comenzar y yo los voy a invitar, hermanos y hermanas, a que digan conmigo esta bellísima oración al silencio de Cristo en su pasión. Así se llama la oración. Es la oración al silencio de Cristo en su pasión. Únase conmigo para poderla irla apropiándose y que la gracia que está contenida en esta oración la recibamos cada uno de nosotros y nos introduzca en esa profundidad espiritual que se requiere para poder meditar y contemplar el silencio de Jesús en su pasión, muerte y resurrección.
Ay, Señor Jesús, en tu adorable pasión, una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni la de los jueces que se escarnecen, ni la de los soldados que te insultan, ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio, severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, ni menos para recriminar. Volver por tu honra y la de los tuyos, vindicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Silencio largo, adorable, misterios de la pasión de Cristo. Cuánto confunde mi afán de justificarme, disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio. Cuánto confunde mi afán. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo aprenderé tu silencio? ¿Y cuándo sabré que tú y solo tú eres el que justificas, el que santificas y condenas? Y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas. Finalmente, amado Jesús, ¿cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar? A hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo. ¿Cuándo imitaré tu silencio humilde, paciente y adorable? Oh Jesús callado, dame la santa virtud de tu silencio. Amén. Bendición de Dios, hermanos, de esta oración. Usted la recibirá en el PDF. ¿Cuándo aprenderé, Jesús, a callar? ¿Cuándo aprenderé a hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo? ¿Y cuándo imitaré tu silencio, humilde, paciente y adorable en las circunstancias de mi vida? Oh Jesús callado, enséñame hoy, para que en este momento y las circunstancias que estoy viviendo, tú me enseñes, porque eso es lo que tú quieres, enseñarme la santa virtud de tu silencio. Vamos a prepararnos entonces, hermanos, como acordamos, para celebrar la Santa Semana Santa y para poderla reflexionar y contemplar desde esa profundidad espiritual en la que Jesús quiere que lo hagamos. Nos ha enviado a nuestro amado Papa Benedicto XVI, que ya está en la presencia del Señor. Y él nos va a compartir una enseñanza maravillosa, que a continuación la vamos a parafrasear para irnos apropiando poco a poco de lo que el Señor quiere decirnos a través de él. Bueno, hoy, hermanos y hermanas, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, queridos hermanos y hermanas, en una serie de catequesis anteriores hablé de la oración de Jesús y no quiero concluir esta reflexión sin detenerme brevemente sobre el tema del silencio de Jesús, tan importante en la relación con Dios. Quiere decir que el Papa Benedicto nos va a introducir en la reflexión de la oración de Jesús, para que podamos comprender el silencio de Jesús. Nos dice que en la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, que también él la escribió, hice referencia al papel que asume, dice, el silencio en la vida de Jesús, sobre todo en el Gólgota. Entonces, en este momento, hermanos, con nuestra imaginación nos vamos a trasladar en nuestra imaginación al Gólgota. Y entonces nos dice Benedicto, aquí, en ese Gólgota, donde está Jesús ahí crucificado, aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. Y nos da como una cita de referencia primera de Corintios 1:18 que dice, pues la predicación de la cruz es la necedad
para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es la fuerza de Dios. Bendito sea Dios. Y entonces dice que en el Gólgota nosotros, contemplando a Jesús crucificado, nos encontramos ante ese mensaje de la cruz. Ese mensaje de la predicación del sacrificio, de la vida entregada, del compromiso hasta la muerte en la cruz, que las personas en el mundo, por no saber de Jesucristo, lo consideran una necedad, y por eso es que al no creer en el misterio de la cruz, se pierden. Mas para nosotros los que hemos tenido la gracia de escuchar la predicación, y por eso es que hoy el Señor nos ha puesto esto, porque a nosotros nos está preparando para ser esos profetas, dice, para que no se pierdan esas almas por la necesidad de no saber de lo que ha sucedido verdaderamente en la cruz y en la predicación de esa entrega por amor y misericordia. Dice que los que se van a salvar, incluyéndonos a nosotros, el evangelio, la predicación de la cruz, esta Semana Santa que vamos a vivir, no solamente meditar y contemplar, sino que vivir como una experiencia personal, espiritual, es la fuerza de Dios para cada uno de nosotros. Ante ese mensaje de la cruz en el Gólgota, el verbo enmudece, dice Benedicto. Fíjense, en la cruz, el verbo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, enmudece. Dios calla. Se hace silencio mortal. Porque se ha dicho hasta quedar sin palabras al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Jesús se ha vaciado hasta quedarse sin palabras. Al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, que recibió del Padre, sin guardarse nada para él. Este es un momento de reflexión para ti y para mí, llamados a ser profetas de Jesús. Porque si nuestro maestro, el verbo, ha enmudecido y se hace silencio mortal, es porque se ha quedado sin palabras, porque habló todo lo que tenía que comunicar. Nosotros somos llamados a vaciarnos de nosotros mismos y de lo recibido y comunicarlo sin guardarlo nada para nosotros, sino dando todo de sí. ¿Sí? Como Jesús. Ante este silencio de la cruz, San Máximo el Confesor pone en labios de la Madre de Dios la siguiente expresión. Este santo coloca esta oración en la boca de Santa María Virgen Santísima. Y escuchemos entonces a Virgen Santísima María hoy hablándonos a nuestro corazón, hermanos y hermanas. Y nos dice, Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Está sin palabra la palabra del Padre, que hizo a toda criatura que habla. Sin vida están los ojos apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene vida. Detengámonos un minuto, hermanos, reflexiona en este momento y si quieres anotar algo de lo que te está dando el Señor, escucha a Virgen Santísima María, su madre, en el Gólgota. Viendo a Jesús crucificado, y dice, está sin palabra, ¿quién es? La palabra del Padre. El silencio mortal acabamos de leer de Benedicto. Está sin palabra la palabra del Padre. De ese Padre y esa palabra que hizo a toda criatura que habla. Mira cómo lo relaciona el santo. Se ha quedado mudo aquel que ha creado la criatura para que hable.
sin vida están los ojos apagados de aquel Jesús, a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene vida. Aquel que todo lo ha criado. Aquel que con la palabra todo se mueve y todo se llena de vida. La palabra de vida nueva de Jesucristo está sin vida, dice, y sus ojos están apagados. En estos pequeños párrafos, hermanos, Benedicto nos conduce a una gran profundidad teológica para que nosotros seamos conscientes del silencio de Jesús. No pasemos de largo en esta enseñanza, ni siquiera y menos en esta Semana Santa. Porque el Señor quiere que desde ese conocimiento que hoy estás adquiriendo en el Espíritu Santo, donde está abriendo tu entendimiento y donde está grabando con la pluma del Espíritu Santo, que el silencio de Jesús consiste en que se quedó sin palabra la palabra del Padre. Se quedó sin palabra quien es la palabra, el que da vida, el que ha creado la criatura para que hable. Él se quedó en silencio. Se quedó sin vida, con sus ojos apagados, aquel cuya palabra mueve todo y lo llena de vida. Pero él está sin vida, con los ojos apagados, porque se ha vaciado, ha comunicado todo aquello, toda palabra que recibió del Padre y que tenía que comunicar sin quedarse nada para él. Y es por eso que Benedicto nos invita a que en esta Semana Santa, hermanos y hermanas, en este camino de que vamos a caminar junto a Jesús, que Jesús está con nosotros, que Jesús vive en ti y en mí. Por lo tanto, en cada movimiento, en cada momento que vamos a reflexionar y contemplar a Jesús, vamos a contemplarnos nosotros en Jesús, viviendo la experiencia de Jesús. Y es por eso que Benedicto nos dice que la cruz de Cristo no solo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, porque la última palabra que le expresa al Padre es su silencio. Todo está consumado, es su silencio, se queda en silencio. Se abandona en el silencio en su Padre misericordioso. Ya no hacen falta las palabras, hermano y hermana, ya no. Todo ello en la cruz de Cristo. Y si nosotros nos unimos a esa cruz de Cristo en cada consagración eucarística, y si nosotros amamos, abrazamos y nos entregamos con todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros malos hechos, y nos unimos y abrazamos a Jesús en esos sufrimientos que merecemos o aquellos inmerecidos que el Señor ha permitido en nuestras vidas, como Él, un sufrimiento inocente que redime. Y nos presentamos como esa ofrenda buena, pura, sana, santa, inocente al Padre. Lo debemos hacer en el silencio, como Jesús. Porque ya lo que somos y hemos hecho, lo que hemos expresado, ya no hay nada más que agregar, más que la entrega total, en el compromiso total de nuestra entrega, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Y no solamente mostramos ese silencio de Jesús al Padre porque ya hemos vaciado de nosotros mismos. Nos hemos vaciado y por Él, con Él y en Él nos llenamos de nuevo. Para poder vivir la segunda parte de esta meditación que dice que, sino que también revela que Dios habla a través del silencio. Y vemos a Jesús ahí en la cruz, en el silencio. Y el silencio de Dios se hace manifiesto en el hombre
que ha decidido libre y voluntariamente entregar su vida para la salvación de la humanidad, por obediencia al Padre, haciendo su santa voluntad, por amor a Dios y a los hombres. Entonces el silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terrenal del Hijo de Dios, la palabra encarnada. Y si lo es para Él, es para ti, para mí, etapa decisiva en nuestro camino terrenal, unidos intrínsecamente, profundamente al Hijo de Dios, que es la palabra encarnada. ¿Y qué nos ha enseñado Jesús? Pues colgado del leño de la cruz que estamos contemplando, se quejó del dolor causado por este silencio, el silencio de Dios. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, sí, hermano y hermana, también Jesús vivió el silencio de Dios como tú y como yo. También, en una profundidad diferente, colgado de un madero. Habiendo pasado su pasión, habiendo sufrido por cada uno de nosotros. Y aún así, se quejó del dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese abandono, en esas palabras, en esa entrega, es donde brota Jesús y prosigue. Y utiliza su último aliento de vida en la obediencia, invocando al Padre en la oscuridad de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió en Él y le dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Detengámonos un minuto, hermano, para que esas palabras expresadas por Jesús hagan eco en nuestro interior. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se unan a nuestras expresiones cuando le hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué permites esto en mi vida? Señor, contéstame, hazme sentir tu presencia, lléname de tu gracia, resuélveme, Jesús. Resuélveme, Señor. Y desahogando nuestros corazones, nos confiamos a Él para decirle, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos, Señor. Encomiendo mi vida, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Benedicto nos dice que la experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de la situación del hombre, de tú y yo, hombre y mujer, que ora y que hemos aprendido, como hoy nos está enseñando el Señor, a alcanzar el culmen de la oración. Porque nos dice Benedicto que después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este estudio de su palabra, cuando escuchamos las homilías, cuando escuchamos la proclamación de la palabra de Dios en la Santa Misa, en las predicaciones, hemos escuchado y hemos reconocido, dice Benedicto, la que es palabra de Dios. También nos invita, dice Jesús, a considerar el silencio de Dios, que es también una expresión importante de la misma palabra divina. La dinámica de palabra y silencio que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en la cruz,
toca también nuestra vida de oración en dos direcciones y con esto terminamos. Veamos entonces cómo esa dinámica de palabra expresada al Padre y el silencio para escuchar al Padre, aunque en la escucha haya un silencio de Dios, que fue una experiencia en la existencia terrena de Jesús de Nazaret, sobre todo en la cruz, como lo hemos meditado. Toca también nuestra vida de oración y esa es la vida de oración contemplativa con la que vamos a vivir esta Semana Santa, hermanos y hermanas. Entonces nos pide el Señor, lo primero, es la acogida de la palabra de Dios. Sí, yo sé, estás pensando, es que ahora en Semana Santa las lecturas son larguísimas. Sí, se leen grandes trozos de la palabra del Evangelio. A veces son demasiado largas. Pensamiento del mundo, hermano. Pero hoy el Señor dice, no, mira, esa palabra que vas a escuchar, que va a ser proclamada en mi iglesia católica, dice el Señor, debe ser acogida como palabra de Dios. Toma conciencia. Es palabra de Dios expresada para ti. Es necesario, dice Jesús, el silencio interior y exterior para poder escuchar esa palabra. ¿Qué se requiere entonces? El silencio interior. Acallar nuestros pensamientos para escuchar y acoger la palabra de Dios. Y exterior, dice. Silencio exterior. De la bulla, del sonido, de las voces, para poder escuchar la palabra. Benedicto, conociéndonos, dice, se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por ello, en la ya mencionada exhortación Verbum Domini, el verbo de Dios, recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio, dice Benedicto. Porque debemos redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. El Papa nos invita para que vivamos esta experiencia de Semana Santa en ese recogimiento y sosiego interior para que nosotros podamos acoger la palabra de Dios. Concluye que, por tanto, la primera dirección espiritual para esta Semana Santa, hermanos y hermanas, es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha, que nos abre al otro y a la palabra de Dios. Volver a aprender el silencio interior, el recogimiento interior, para una apertura de escucha. Esa apertura es de escucha de la palabra de Dios que nos va a abrir no solo a nosotros mismos, sino también nos abre a que no olvidemos al otro. Nos tiene que abrir esa escucha al hermano, a la hermana, aquel del que hablamos al principio, que por su necedad y no conocer, ni contemplar el fruto del misterio de la cruz de Jesucristo, se puede su alma perder. Debe comenzar con nosotros. Acojamos la palabra de Dios, acojamos las lecturas, reflexionemos, contemplemos, ya lo hemos aprendido, en el silencio. Aprendamos a escuchar la voz de Dios como lo hemos estado practicando y esa palabra nos abrirá a Dios, a nosotros mismos
y a las otras personas. Es la primera dirección espiritual. La segunda, hay una segunda relación importante del silencio con la oración. En efecto, no solo existe nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios. Experimentamos una especie de abandono. Nos parece que Dios no escucha y no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús asegura a sus discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. Él enseñó a sus discípulos y a nosotros: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho se les hará caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os falta antes de que lo pidan. El Señor quiere que hoy, en esta Semana Santa, tengas un corazón atento, silencioso, abierto, que es mucho más importante que tener muchas palabras. Dios nos conoce ya en la intimidad más que nosotros mismos y nos ama. Y saber esto debe ser suficiente en esta Semana Santa. Recapitulemos entonces, hermanos. La primera dirección espiritual es volver y aprender el silencio y el recogimiento interior, la apertura a la escucha que nos abre al otro a través de la palabra de Dios. Y me detengo un minuto, porque dice que hay una segunda relación importante del silencio con la oración. Porque cuando nosotros escuchamos desde el silencio, con apertura, la palabra de Dios, es porque estamos haciendo una oratio, contemplatio de la palabra de Dios. Entonces, el escuchar la palabra de Dios tiene que ser en la contemplación de esa palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos a contemplar lo que nos va a proclamar en la iglesia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, desde Jesús y desde su silencio, en esa oración de contemplación. Por lo tanto, esta primera dirección es: vivan en contemplación la experiencia de Jesús como propia. Apropiense de esa experiencia de Jesús, pero valoren especialmente el silencio de Jesús. Gracias, Jesús. La segunda relación de silencio con oración es cuando dice que cuando oramos nos disponemos a la escucha de Dios, pero muchas veces nos parece que Dios no escucha y no responde. Y hoy el Señor nos dice en su palabra, es que no se necesitan muchas palabras. Que no haya respuesta sensible para ti no quiere decir que haya ausencia de mí, nos dice el Señor. Por eso, hagan caso de la enseñanza de Jesús. Cuando recen, no usen muchas palabras. Deben de creer hoy que cuando ustedes oran, el Padre ya sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Aprendan eso hoy a través de esta contemplación de la oración. Y vean desde ese punto de vista de que el Padre sabe lo que nos hace falta antes de que lo pidamos. Que conoce nuestra intimidad más que nosotros mismos y nos ama. Y saber esto debe ser suficiente, nos dice Benedicto, claro. Si yo sé que Él sabe, conoce mi intimidad más que yo, que a mí mismo, y me ama con ese amor loco, ¿qué me pasa? ¿Por qué desconfío? ¿Por qué creo que Él no me escucha? ¿Por qué creo que Él no me habla? Él está obrando, aunque muchas veces nosotros necesitemos el silencio de Dios para que podamos reafirmar nuestra fe como lo dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión amorosa, de filial, del Hijo de Dios que habla al Padre de Jesús, y nos unimos a Jesús. Porque el Señor quiere que vivamos esa experiencia profunda de silencio interior, no solo nuestro, sino el silencio de Dios, que está presente
para que podamos expresar después, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Si yo ya sé que me amas, si yo ya sé que me conoces en mi intimidad mejor que yo, que no se haga mi voluntad, Señor. Qué necio soy. Que se haga tu voluntad, Señor. Porque tú todo lo transformas para el bien de los que te amamos. Gracias, Señor. En esta breve reflexión, vamos a dejarla hasta ahí. Hemos aprendido 2 direcciones espirituales. La primera es que debemos aprender a vivir en recogimiento y en el silencio interior, abrirnos a la escucha de la palabra de Dios expresada en Jesucristo, viviendo la experiencia con Jesús y en Jesús, desde su silencio, para aprender lo que Dios quiere enseñarnos de nosotros mismos y de los demás. Lo segundo es que en esa oración contemplativa que vamos a realizar, cuando entremos en ese coloquio, en ese diálogo con el Padre, como lo hizo Jesús desde el madero de la cruz, podamos expresarle nuestro sentimiento de ayuda y necesidad que tenemos de Él, que creemos en Él y que necesitamos su ayuda y doblegarnos en nuestra nada soberbia y aceptar que nosotros no podemos solucionar nuestros problemas ni nuestra vida, solamente Él la puede solucionar y pedirle y expresarle como el Hijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que no nos ha abandonado, pero que necesitamos expresarlo para que salga de nosotros. Esa expresión llena de confianza, de creer, confiar y esperar en el Señor. Y ser reconfortados con la verdad en la palabra de Jesús. Pero si el Padre sabe, nos dice Jesús, lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Él conoce su intimidad más que tú mismo y te ama con amor eterno e infinito locamente. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, ya pueden abrir su cámara y su micrófono, los que quieran compartir. A ver, ¿qué les ha dejado esta invitación de Jesús a través de Benedicto de vivir la Semana Santa desde el silencio interior de Jesús, desde el silencio que calla, porque confía, cree, confía y espera en su Padre? ¿Quién quiere enriquecer esto que acabamos de recibir? Dale, Freddy. Buenas noches a todos nuevamente y muchas gracias, Carlos, por esa enseñanza tan especial que está oportuno para este preámbulo que estamos por iniciar en la Semana Santa, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Y yo pues lo que más pude anotar es esa referencia de Benedicto XVI, ¿verdad? El silencio mortal, ¿verdad? Que está plasmada en la encíclica Verbum Domini. Y la verdad es de que esa expresión que se ha manifestado, eso de que el Señor se ha quedado en la cruz en silencio y que se ha vaciado sin quedarse sin palabras, porque todo lo que él ya durante sus 3 años que anduvo predicando tenía que decir, lo dijo con tanta convicción, porque venía del Padre. Inclusive ahorita que estamos en estos textos de San Juan en los evangelios diarios, que él viene del Padre, y esa es nuestra convicción, pues que él viene del Padre y trae un mensaje de esperanza. Se vació en todo ese tiempo que anduvo predicando. Él sabía en qué momento decir esas palabras. Sabía las intenciones también de los fariseos, el Sanedrín y todos los escribas, pero él fue tan
certero, tan, por decirlo así, correcto y caballero en su forma de poder decir con guante de seda, pues, y mano dura, las verdades a las personas con el respeto que se merecían. Algunas veces, si se recuerdan en los evangelios, algunas veces sentimos que Jesús también dijo unas palabras bastante fuertes, como cuando él decía hipócritas a los fariseos, pero también esa forma de decir la verdad, pues también el resultado final, como ya estaba predestinado que él iba a morir en la cruz, y una muerte pues bastante fuerte, que solo estaba predestinada para, en este caso, para las personas, para los judíos que deberían de sufrir un castigo más fuerte versus la decapitación que era para los romanos, que era una muerte más rápida y sin tanto sufrimiento. Pero eso de quedarse en la cruz, en el silencio, me ha llamado mucho la atención, me hace reflexionar. Y nosotros ahorita estamos en un proceso de capacitación en el grupo de liturgia en la iglesia, y nos toca hablar sobre lo que es el lenguaje no verbal. Y muchas veces con nuestro silencio nosotros transmitimos un gran mensaje a la audiencia, a las personas que nos ven, y estamos transmitiendo una enseñanza, una reflexión, una meditación, y que en el silencio también se puede dejar un mensaje para la persona que está recibiendo una enseñanza. Y es oportuno. Jesús en la cruz, ya en la parte final, como bien se dice Carlos en esa parte de Benedicto XVI, con su silencio nos marcó, nos dejó grabada esas expresiones que ahora van a ser mucha contemplación en nosotros en esta Semana Santa. Así de que yo también necesito aprender a vivir ese silencio de Jesús para poderlo acompañar en la cruz. Muchas gracias, hermano. Amén, Freddy, muchas gracias. ¿Quién más, hermanos? Vamos, Luis Alberto. Muchas gracias, Carlitos. Compañeros, buenas noches. Hoy regresé. Bienvenido. Pues bendito sea Dios. Bienvenido aquí a tu comunidad. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Carlitos. Gracias a todos. Jorge Mario, Roberto, Carlos, Rafael, Fernando y Rafael. Hay nombres repetidos. Solo somos 9 personas, pero qué alegre. Yo me siento hoy muy agradecido, muy bendecido. Siento mucha gratitud hacia Dios, hacia la comunidad, hacia ustedes. Y pues a San José también, a la Virgen, a Jesús. Yo estudié en un colegio de religiosos católico. No les voy a decir, pero tal vez alguno conoce y teníamos estas siglas. BJMJC, pero la B es V. VJMJC. Eso quiere decir Viva Jesús, María, José y Champañac. Entonces, Champañá es un santo que cuando yo estaba estudiando en el colegio era beato, o ni siquiera era beato. Lo beatificaron cuando yo estaba estudiando, y después de que yo me gradué del colegio, lo hicieron santo, lo canonizó, si no estoy mal, Juan Pablo II. Entonces,
pues siempre me identifiqué mucho. Viva Jesús, María, José y Champañat. Pero al principio solo escribíamos Viva Jesús, María, José. María y José. La Divina Familia, ¿no? 3 personas. Pero también yo creo en un Dios trino. 3 personas en una. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, gracias Carlitos por la plática y para tomar el tema como debe ser. Me encantó el silencio de Jesús. Pero el silencio de Jesús también está relacionado con el silencio de Dios y el silencio del Espíritu Santo. Cuando Jesús expresó, si estoy mal, alguien me corrige. Jesús en la cruz, en el madero, ya crucificado, nos dejó 7 palabras. Y la última palabra fue, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, el alma, o sea, el Espíritu Santo, en Jesús. Pero cuando Jesús le dijo a Dios Padre, Dios, ¿por qué me has abandonado? Nunca hubo respuesta de Dios Padre. Pero al no haber respuesta de Dios Padre, Jesús entendió que en ese silencio, después de hacer esa pregunta a Dios Padre, ahí estaba la respuesta. Entonces no había necesidad de volver a preguntar. Jesús entendió en ese silencio de Dios Padre que podía estar en paz, que Dios nunca lo había abandonado y que si iba a morir, pues él ya sabía también que iba a resucitar. Entonces creyó plenamente en las palabras de ese Dios de amor como yo lo concibo. Creyó plenamente para poder confiar plenamente y tener una esperanza plena, no una confianza y una esperanza ciega. Y entonces, en el silencio de Dios Padre, que no le respondió, cuando Jesús le preguntó, Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese silencio recibió la respuesta de que Dios nunca la abandonó. Yo en algún momento de mi vida, hace pocos días o algunos meses, le hice la misma pregunta a Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? Y de la misma forma que a Jesús, no me respondió. Hubo un gran silencio después de que yo le pregunté a Dios, mi Abba Padre, que por qué me había abandonado. Entonces yo entendí en ese silencio pude sentir que Dios me abrazó y sin decirme nada, me dijo que nunca me había abandonado. Y de una forma muy cariñosa y con amor, no me reprendió, pero me dijo, José Luis Alberto, date cuenta que por las múltiples aficiones o preocupaciones que tienes al ser un ser humano, pues tal vez en algún momento tú te olvidaste de mí. Yo nunca me he olvidado de ti y nunca te he abandonado.
Y entonces dije yo, ay, qué lindo eres, Padre, qué grande eres, qué misericordioso y justo eres. Gracias por tu silencio, porque en ese silencio, Dios sin decirme nada, me dijo que me ama mucho. Y aunque yo tal vez por estar preocupado y no ocupado en nada, solo preocupado, me olvidé de él, aunque sea por un segundo. Pero en ese silencio me abrazó con mucho amor y me dijo que, aunque yo me hubiera olvidado de él, él nunca se ha olvidado de mí y nunca me abandonó. Y que me está esperando para cuando él decida llamar, pues ahí está mi casa con él. Porque de todos modos no necesito morir, porque Dios está viviendo conmigo dentro de mí. Entonces, no sé, me, me conmovió mucho las palabras de Carlitos. Y no sé, entiendo por qué, ahora estoy entendiendo por qué hasta hoy pude regresar con ustedes. Y me puedo dar cuenta que Dios nos ama mucho, pero me ama mucho a mí porque me ha dejado regresar con ustedes unos días antes de que inicie la semana más importante y sagrada de todos los tiempos. Muchas gracias, Carlitos. Que Dios te bendiga. Hablaste de la Virgen, hablaste de Jesús, hablaste de Dios Padre, hablaste del Espíritu Santo y todos en algún momento han tenido que guardar silencio. Y yo, en algún momento, hablaste también de mecanismos de defensa. Yo, porque estoy hablando de mí y no debo de hablar de nadie más, a veces he usado mecanismos de defensa para pedirle a Dios algo. Y tal vez he hablado mucho. Y después de hablar o pedir mucho, alguna vez tal vez dije, Dios no me escuchó. Pero la verdad es que siempre me ha escuchado. Pero tal vez al pedir tanto y algo que no necesito, solo cosas que quiero y que no necesito, no me he dado cuenta de que ya me ha respondido o ya me ha dado lo que le pedí. Entonces, así como lo dijiste, no hace falta hablarle tanto a Dios o pedirle tantas cosas porque Él sabe exactamente lo que necesitamos y solo nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, porque lo que queremos generalmente es lo que no necesitamos. Entonces, lo que le pedimos cuando queremos algo, Dios no nos lo da porque no lo necesitamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Me alargué un poquito, pero es que la verdad sí, me siento bendecido, me siento agradecido con ese Dios de amor, como yo lo concibo, y para mí es un Dios de amor y es un Dios vivo, porque cuando yo pienso en Dios, no pienso en Dios Padre porque nunca he visto una foto de Dios Padre, entonces cuando yo pienso en Dios, pienso en Jesús. Y por eso es que les digo que es un Dios de amor,
y es un Dios vivo, que sí murió en la parte humana, pero nunca murió y sigue estando vivo en la parte humana porque Jesús era hombre como nosotros, pero también era Dios. Y José Luis Alberto, pues, es solo Dios, es solo, perdón, es solo un humano más. Pero una vez escuché un dicho, y con esto voy a terminar. No recuerdo quién me lo dijo, pero me dijo, José Luis Alberto, somos perfectamente humanos o humanamente perfectos creados por Dios y humanamente divinos también creados por Dios. Pero no somos dioses, solo tenemos una pequeña partícula de Dios con nosotros, que es ese Dios que para mí Dios no vive 25,000 millones de años luz. Dios para mí vive y está aquí y aquí, o aquí y aquí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Carlitos. Que Dios te bendiga y bendiciones y prosperidad para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Disculpen que me alargué. Gracias, gracias, José Luis Alberto. Gracias, José Luis, muy amable, muy bueno. Siempre, siempre Dios tiene algo que expresarnos de mucha riqueza a través tuyo. Así que, bienvenido. Bienvenido. Es el momento justo cuando el Señor te trajo para que perseveres y para que compartieras esa experiencia de silencio en tu vida. Tenemos tiempo todavía, hermanos, a ver quién más quiere compartir para seguir enriqueciéndonos en ese ser profeta dentro de la propia comunidad. Háblenos un poco del silencio de Dios, cómo lo ha vivido, cómo lo ha percibido y cómo cree usted que lo puede aplicar para esa contemplación que tenemos que vivir junto a Jesús en la Semana Santa. A ver, ¿quién es el que se va? Carlitos Cáceres. Muy bien. Adelante, Carlos. Buenas noches, hermanos, de nuevo. Fíjense que hace unos días tuvimos una actividad de inicio de Semana Santa en la parroquia de Fátima y a raíz de esto nos hicieron una invitación que fuimos el día lunes aquí con los hermanos del hermano Pedro que están en la segunda avenida y séptima calle. Y fuimos a experimentar una hora santa y nos dio Fray Roberto Díaz, si no estoy mal, y me pareció muy interesante y nos dijo de inicio, bueno, hicimos las oraciones de introducción y todo, y de ahí nos dijo, sí, Fray Roberto Díaz nos dirigió ese día, quédense en total silencio, sin agradecer ni pedir nada, para escuchar lo que Dios quiere hoy de ustedes, porque normalmente cuando nos acercamos a muchas veces pues a agradecer y la otra gran parte de veces a pedir y a pedir y a pedir, ¿verdad? Como bien decía José Luis, a veces pedimos nuestros caprichos, no lo que necesitamos, y pedimos y no nos tomamos el tiempo para escuchar o no nos tomamos el tiempo para acompañarnos de Dios, simple y sencillamente ponernos en su presencia y decirle aquí estamos y hacernos compañía. Entonces, me pareció algo muy interesante, pues porque en la mayoría de casos en las iglesias para las horas santas y todas esas cosas, pues obviamente, pues se
se tocan temas y situaciones para acercarnos, pero me pareció muy humilde, muy sencilla, muy sincera la forma de acercarse en esa hora santa y fue muy enriquecedora y para mí algo nuevo, pues, porque normalmente, como les describía, pues estamos acostumbrados a manejarlo de una forma diferente, no a quedarnos callados, a acompañarlo y a escuchar qué él quiere de nosotros, ¿verdad? Sino que simplemente siempre llegamos, agradecemos y pedimos y a eso es a lo que nos dedicamos. Deberíamos más también poder acompañarnos en el silencio, en su silencio y entender qué quiere él de nosotros. Solamente eso. Hermanos, muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Carlitos. En la enseñanza del corazón de Padre Patricio Corde, estudiamos cómo nuestro Padre San José, pues él tenía ese recogimiento interior, incluso cuando dormía. Entonces, la enseñanza de hoy, hermano, ya terminando por respeto a sus familias, lo que nos invita a Jesús es que Él quiere que vivamos como Él la experiencia de la Semana Santa. Yo sé que la mayoría de ustedes no ha vivido esa experiencia, yo ya la viví. Y si alguno lo ha vivido, pues sabe de lo que estoy hablando. Ponerse en el lugar de Jesús, no ponerse en el lugar de los fariseos, de los ladrones, de los discípulos, no, es ponerse, ser el protagonista nosotros desde el corazón de Jesús. Percibir y conocer los sentimientos de Jesús en cada momento de lo que vamos a actualizar, ¿verdad? La Semana Santa es una actualización de nuestra fe que se hace viva en el momento en que estamos acogiendo la palabra de Dios en una oración contemplativa. Nuestra sintonía a partir de ese momento ya debe de ser contemplativa, de oración, orar, contemplar. Dentro de nuestra oración personal, hacer momentos de silencio. No estamos acostumbrados, porque la mente nos está pidiendo una respuesta. Si ya le pediste, ¿por qué no te responde? Así como esperamos que nos respondan un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Lo damos y queremos que nos respondan rápido, ¿va? Ahí le escribía yo a Freddy, ya confirmaste a los hermanos para, ¿verdad? Y yo estás ahí ansioso, sí, no, van a estar, sí. Y está uno a la espera. Lo mismo nos pasa en la oración y eso es lo que el Señor dice, no es así. Orar no es eso. Orar es ese diálogo con el Padre, pero como cuando uno es un niño y está con su papá, y lo mirábamos ahí con el testimonio de Jorge Mario, que seguimos orando por tu papi y por ti, Jorge Mario, ese amor que se tiene que a veces ni las palabras son necesarias, pues. Como decía Jorge Mario, yo me recuesto ahí en el pecho de mi papi. ¿Qué palabras se necesitan ahí? Dígame usted. A esa es la oración contemplativa que tenemos que aprender. Por eso es que nos da el Señor estos temas. Si ya lo supiéramos, nos estuviera dando otra enseñanza. Él quiere que nosotros seamos capaces de introducirnos pidiendo con humildad al Espíritu Santo que nos haga conocer a Jesús y sus sentimientos, sus pensamientos en los momentos en los que está viviendo esa Semana Santa. Porque es santa por Él, ¿verdad? Él la hace santa. Entonces, si va a ser que va a entrar en un borriquito el domingo, ¿verdad? ¿Qué sentía Jesús? ¿Cómo miraba él las personas y los que estaban diciendo aleluya y las palmas? ¿Y qué estaba pensando? Sabiendo él, les anticipo para que ustedes tengan una materia, pueden usar la que ustedes quieran, la que les dé el Espíritu, pero como una materia de enseñanza. Yo estaba leyendo acerca de esas meditaciones de los santos y decía, Jesús estaba pensando que ya venía su muerte.
y que iba a morir por todas esas personas que lo estaban alabando y bendiciendo y diciendo aleluya. ¿Y qué sentía Jesús montado en ese borriquito? Nosotros miramos las palmas, ¿verdad? Y nos quedamos con lo exterior, lo superficial y la bulla. No, eso no es, dice Jesús. Yo quiero que tú me conozcas como ser humano, cómo actué y viví esa experiencia. ¿Verdad? Y es un ejemplo nada más. Tenemos, miren, hermanos, ahí les he mandado ya un par de videos de reflexión no los ha visto, mírenlos, ¿verdad? De la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahorita llevan 2. Les voy a mandar más en la Semana Santa. No es obligatorio verlos. Yo los invito y lo envío, porque ese es mi envío de profeta. Si usted quiere acogerlo, tiene un poco de tiempo, se aparta del ruido, hace silencio exterior y silencio interior y se dispone a contemplar, le va a ser de mucho beneficio. Pero, por ejemplo, la primera fue Jesús en la celda, una celda húmeda, sentado en una piedra, muriéndose de frío, de hambre, donde entraban los soldados a pegarle, a insultarlo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Solo el ponerse en el lugar. Ya empieza uno a ver la vida de manera diferente. A ver los sentimientos de Jesús que tenía ahí adentro, sentado con frío y hambre. En una celda, siendo él santo y el Hijo de Dios, sea santo Dios. Y solo eso, para poder contemplarlo y pedirle al Señor ese conocimiento de lo que él sintió en Getsemaní, o cuando cargaba la cruz, o en el momento de la cruz, en fin. Tenemos muchos momentos para vivir con Jesús y en Jesús esta Semana Santa. Espero que el fruto de esa contemplación se manifieste en su oración de contemplación para pedir al Señor en el silencio, que el Señor vaya obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, sin palabras, porque es el Espíritu Santo el que viene escribiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes, aunque nosotros no estemos conscientes. Si Él quiere que estemos conscientes, nos dará una enseñanza así como la que yo estoy recibiendo, que me abrió el entendimiento, ¿verdad? Pero si no, me está dando otra más profunda, sí, mientras esté en esa oración contemplativa. La oración contemplativa en la lectura de la palabra de Dios y acogerla en el corazón, en la Santa Misa y en todas las celebraciones de Semana Santa, con el respeto y con la profundidad en la que está siendo expresada y vivida por Jesús. Tercero, sería ya, miren hermanos, el vivir como Jesús, la experiencia, nos va a enseñar a conocernos como seres humanos, de lo que somos capaces de hacer. El pensar como Jesús nos va a enseñar a pensar como Jesús, para poder actuar como Jesús. Y mientras más lo vamos conociendo, más lo vamos amando, y mientras más lo vamos amando, más lo vamos conociendo. Y es así como nos vamos a ir apropiando de Jesús, que es el objetivo de la Semana Santa, es apropiarnos de Jesús, sus sentimientos, sus emociones, su manera de pensar, que es el Evangelio, que es el reino, que es la misión, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Apropiarnos y salir como un Jesús resucitado. Los profetas de la comunidad de hombres católicos, San José, hombres y mujeres, van a venir a profetizar, porque están llenos de ese Jesús resucitado, porque han vivido la experiencia personal que vivió Jesús. Esa es la invitación que el Señor nos ha hecho. Les deseo una Semana Santa, llena del Espíritu Santo, en ese recogimiento interior, en el silencio exterior y en el silencio interior. Y vayamos juntos orando unos por otros, no solo por nuestras necesidades, sino también para que este retiro de Semana Santa que estamos iniciando en este momento esté lleno de la fuerza y el poder del Espíritu Santo y nos convierta en misericordia y Eucaristía como Jesús. Para despedirnos, voy a volver a leer despacio la oración inicial porque creo que encierra y da el resumen de lo que hoy hemos recibido. Acompáñenme en la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, en esta Semana Santa, en tu adorable pasión,
una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni la de los jueces que te escarnecen, ni la de los soldados que te insultan, ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, Señor. La de tu silencio, severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte, ni menos para recriminar o volver por tu honra y la de los tuyos, o vindicar tu vida, o hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Nada que ver con eso, Señor, sino un silencio largo. Ayúdanos, Señor, a meditar y en esa oratio contemplatio entrar en este momento, en ese silencio largo, externo e interno, adorable, para reconocer y adentrarnos en los misterios de la pasión de Cristo. ¿Cuánto confundes esta noche mi afán de justificarme, disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo aprenderé tu silencio? Ese silencio que se abandona en tu santísima voluntad y en tu divina providencia. Ese silencio que manifiesta, como nos dijeron los hermanos, el creer, el confiar y esperar en Jesucristo. Por lo tanto, ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo, aunque esté en el silencio. ¿Cuándo aprenderé tu silencio y cuándo sabré que tú y solo tú eres el que justificas, el que me santificas o condenas, y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas? Amado Jesús, todos tus hijitos e hijitas de la comunidad de hombres católicos San José e invitados, te preguntamos para que nos des la gracia santificante y el poder del Espíritu Santo para poder aprender. ¿Cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres en esta Semana Santa y a hablar mucho contigo? ¿Cuándo aprenderé a orar? Que mi horario esté lleno de mi oración contigo y que hable poco con los hombres y con la tecnología y con las relaciones. ¿Cuándo imitaré tu silencio, humilde, paciente y adorable? Solo cuando tú me des la gracia santificante. Oh Jesús, calladito. Yo te imagino en este momento, Jesús, en el silencio observándonos, en ese silencio interior que nos conduce al silencio exterior. Y hoy te pedimos humildemente, Jesús, danos la santa virtud de tu silencio. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea Por siempre sea alabado. alabado.